Joyería Marcelo Chaván. Fundación Miguel Sciuffi. Galiano Sardes. Muy buenas tardes a todos nuestros seguidores. Aquí estamos en On TV en el programa Mentes Productivas. ¿Por qué Mentes Productivas? Porque lo que tratamos de hacer es traer a nuestro programa gente que nos ayuda yo diría en el engrandecimiento de un país, ¿no? Porque algunos dicen, bueno, pero eso es difícil, es muy trabajoso. Bueno, pero para que un país crezca hace falta que se produzca, ¿no? Y no tan solo con las manos, sino con el trabajo en lo científico, en lo económico, en lo agrario, en lo educativo, en todo. Creo que es parte esto de crecer en el país. Así que bueno, hoy me acompañan como siempre. Daniel, ¿cómo estás? ¿Qué tal Miguel? ¿Qué tal Esteban? ¿Qué tal al invitado de hoy? Muy lindo, expectantes, un tema muy importante y muy fresco en la sociedad. Y bueno, estamos ansiosos por transcurrir este programa. ¿Cómo estás, Esteban? Bien, buenas tardes. Estamos bien. Esteban, guarda las preguntas para después. Bueno, guardamos las palabras. Gracias al equipo, a Pablo, a David, a Noelia. Gracias por el aguante que nos hacen siempre y porque esto sale bien por ustedes también, chicos, ¿no? Así que agradecidos. Vamos a presentar al invitado de hoy, al doctor José Farhat. ¿Cómo estás, José? Bueno, muy bien, gracias por la invitación, gracias al equipo técnico por hacer posible que podamos llegar a los hogares de la familia tucumana y bueno, ya con las miradas de streaming llegamos al mundo, ¿no? Sí, viste que está bastante como impuesto el streaming, ¿no? ¿O no? ¿Qué decís vos? Bueno, yo tengo una mirada de que estamos transcurriendo ya el primer tercio del siglo XXI y me parece que nada nos tiene que sorprender. Hoy estamos, en breve despega una nueva misión a la Luna, vuelve la humanidad a la Luna en un tiempo de inteligencia artificial. Entonces me parece como que tu pregunta esto de cómo engrandecemos la provincia, todo lo que está pasando con la productividad que puede tener el ser humano en un tiempo donde todo es exponencial, creo que nos da para hablar de muchos temas. Un tema que me parece importante es que caigamos en cuenta de que aunque hayamos nacido en el siglo XX, estamos en el siglo XXI. Necesitamos adaptarnos, necesitamos incorporar nuevas herramientas. Todas las certezas que teníamos cuando estudiamos una materia o una carrera, un posgrado o cuando sabíamos medianamente qué íbamos a hacer a los 5 o 10 años, hoy creo que estamos llenos de incertidumbre de cómo incorporamos nuevas habilidades para estos tiempos, cómo somos útiles en un tiempo donde estas herramientas tecnológicas ocupan una centralidad, pero sin perder lo humano, sin perder esa humanidad que nos ha traído hasta aquí, que es también pensar en que del otro lado de una pantalla hay personas, de que lo que decimos, lo que hacemos, lo que actuamos, nuestras acciones, también en lo digital tienen consecuencias y también que podemos ser vulnerables o correr riesgo en ese nuevo territorio de que es parte de la realidad, que es el territorio digital. Preséntate, doctor. Así te presentas vos a las cámaras y también a nuestros seguidores, porque ellos están escuchando. Preséntate. Bueno, me ponen una tarea que poco me gusta, pero te cuento un poco para que conozcan más. Bueno, José Farhat, papá de Nacho, esposo de Ana, bueno, estudiante, sigo estudiando, cursando maestrías, posgrado, aprendiendo. Estoy en un momento que siento que todavía tengo que seguir aprendiendo. Cuanto más sé, siento que me falta mucho más por aprender. Estoy en ese lugar de mi historia. Bueno, actualmente funcionario de la provincia, secretario de Participación Ciudadana del Ministerio de Seguridad, del gobierno del contador Osvaldo Jaldo. Y bueno, también un tucumano inquieto, como muchos. Pero vos sos demasiado inquieto, doctor, de lo que te conozco. Sí, bueno. Pero es bueno. Bueno, también debe ser, pues, bueno, en un tiempo en el que estamos
debe ser que estamos en tiempo, en la era de Acuario, soy acuariano, entonces estaremos con eso de las ideas, de la innovación, de poder crear. También eso es una parte de mis presentaciones que me encanta que me convoquen a crear, a pensar, ¿no? Y a trabajar con otros y otras, pues creo que es un tiempo donde está todo por pensarse, por adaptarse, y hay un concepto que me gusta mucho, que me lo ha regalado un amigo de Neuquén, Gustavo Giorgetti, que me dice, estamos en tiempos de upgradation, de elevarnos de todo lo que traíamos, pasar a una instancia superior, pero no como la disrupción, que es romper, quebrar el modelo anterior para recién que nazca algo nuevo, sino que en esto hay que celebrar la tradición, lo que traemos, y llevarlo a otro estadio. Y me parece que ese es el tiempo que estamos habitando, ¿no? Sí, pero elevarse, ¿no? Claro. Esto de ir para arriba, y me parece como muy, muy interesante, y ahí es donde me encuentro. Esa es mi presentación para la audiencia. Doctor, disculpe, ¿el área donde se especializa usted es puntualmente la IA en este momento o...? No, yo soy de los que veo en la IA una oportunidad, una herramienta. Yo creo que es un tiempo de la persona humana con capacidad aumentada, y vengo trabajando hace un tiempo en una estrategia que se llama ciudadanía digital. Es pensar a la persona humana desde una mirada de un ciudadano que tiene nuevas habilidades y competencias para estos tiempos digitales. ¿Y por qué hablar de ciudadanía digital? Y quiero trascender en ese... Interesante, de ciudadanía digital, me estoy acordando cuando lo explicaste la vez anterior, la verdad que es muy interesante. Porque cuando estaba investigando qué es lo que nos puede permitir salir de esa concepción que tenemos de ser un simple portador de dispositivos, de pantallas, o usuario de tecnología, a que nos dé una capacidad de cómo nos vinculamos con las otras personas en un nuevo espacio público que es el digital. Para mí, esa extensión de lo digital nos permite convivir, nos permite actuar en base a derechos que tienen que ser protegidos, pero también de responsabilidades. Muchas veces esto de que haya llegado primero crear tu perfil a pensar en clave de ciudadano digital nos trae muchos problemas. Un perfil digital diseñado que piensa qué foto va a mostrar, cuáles van a ser sus conversaciones, las diseña y se muestra. En el primer momento de la humanidad que empezamos a utilizar las plataformas digitales, no teníamos conciencia de que ese territorio pertenecía a la realidad, que tenía una expansión. Yo me acuerdo de conversaciones de hace más de 10 años, donde me decían, pero si pasa en las redes no pasa nada, queda ahí, es una cosa entre los chicos, una cosa entre adultos. Y hoy vemos fenómenos que una publicación que hacemos de una persona le puede traer un sentimiento, puede traer un menoscabo, también la parte positiva, la viralización de algo positivo también nos puede llevar a otro estadio, influye en nuestra realidad. Entonces la estrategia de ciudadanía digital nos permite saber que hay una dimensión de derechos, hay una dimensión de participación, una dimensión de democracia, una dimensión sociocomunitaria, que convivimos con otros, la dimensión de ustedes, de los comunicadores. Yo creo que hoy ha dejado de ser parte, esto se lo digo a los equipos de comunicadores, que hoy creo que la humanidad tiene que aprender a comunicarse, porque nuestras fotos, nuestros diálogos que ponemos en los entornos digitales generan cosas, ya sea que opinemos de la democracia, que opinemos de un producto, que contemos de nuestras vidas, estamos interfiriendo con otros. Y ahí traigo un gran filósofo tucumano, Carlos Cosio, que hablaba como del objeto del derecho, esto de la interferencia intersubjetiva, que el derecho iba a ver esa referencia entre las personas y qué es lo que pasaba en nuestra interacción. Hoy la interferencia es a través de pantalla, y tal vez hoy con modelos sintéticos, como son la IA, ¿no? Modelos predictivos, donde ya tienen una fisonomía de interacción con nosotros que cuasi símil, parecido a lo que es un contacto y un vínculo con una persona humana. ¿Y también crees, como lo que se cree, digamos, hoy en día, que el que no se pone a tiro con la IA queda atrás? Bueno, con respecto a lo... yo creo que lo estamos viendo. Es una gran herramienta para la humanidad, pero que está esparciéndose, se está difundiendo en todos los ámbitos. Antes parecía que era solo de expertos conocer de estos avances tecnológicos. Hoy a la persona humana le ha cambiado lo que es cómo poner a disposición su fuerza laboral,
y qué significa la IA en muchas profesiones, que en el informe de Anthropic, que es una de las empresas que ha diseñado un modelo de inteligencia artificial como es Claude, ha mostrado un informe hace 20 días donde mostraba qué capacidades tiene la IA y cómo lo está usando la persona humana, y muestra hoy ya que donde más rápido ha llegado es a profesiones como la de traductor. Hoy está realizando plenamente la IA esa función, la de programador, funciones que eran sumamente complejas, que creemos que no iban a ser las que más iban a demorar en poder, digamos, entender los modelos, han sido los que más rápido. Profesiones como la de medicina, como la de abogacía, ya empieza a tener un gran desarrollo los modelos de IA. Entonces acá la discusión está, como lo planteaba el CEO de NVIDIA, es cómo redefinimos a la inteligencia, ¿no? ¿Quién es más inteligente? ¿Qué capacidades tenemos que tener? ¿Qué habilidades tenemos que tener? Y ahí aparece que la IA es una herramienta de la cual tenemos que aprender, pero yo siempre digo en el norte, ¿no? Sin perder la humanidad. Es decir, ese uso de esta herramienta, poniendo a la persona humana en el centro, pero bueno, nos están mostrando el avance tecnológico, que nos tenemos que subir a esta ola que ya está tomando un momento de meseta, de que no es una moda, sino que está avanzando. Se establece. ¿No? Ya se está estableciendo. Yo no tengo idea, nunca la uso, pero sí escuché gente que dice, digamos, el que no se pone a tiro se queda en el camino. Miren qué importante es lo que dice el doctor, de que poner al ser humano como centro, porque tampoco, conozco personas que la usan tanto, que la usan para psicoanalizarse, la usan para preguntarle qué deben hacer ante una situación particular, quizás con su marido o con su esposa, y hay algo ahí que no cabe, ¿verdad? Porque el sentimiento, la emoción y todo lo demás no tiene que ver con la IA, es algo interno de cada uno nuestro. Bueno, por eso hablo de la centralidad de la persona humana, y acá recobrar algo, y es lo que yo digo, estos modelos que nosotros los llamamos inteligencia artificial, lo podríamos llamar de otra forma, hacen una predicción a una pregunta que hicimos, esto de lo que se llama el prompt, o esa pregunta que ingresamos y que después recibimos una respuesta, creo que en un lenguaje claro, para que el vecino que nos escucha o la vecina que está en este momento viendo el programa interprete que hay una pregunta que hacemos, una respuesta que se devuelve, pero esa respuesta que se devuelve va a analizar tal vez fenómenos que se le han cargado, que las grandes bases de datos que ha reunido ese modelo de inteligencia artificial, de lenguaje con el cual nos estemos vinculando, pero no sabemos si las experiencias cargadas son nórdicas, si son de Europa del Este, si son norteamericanas, las experiencias que están dentro del modelo, si hay algún sesgo, algún prejuicio que ya está contenido dentro de esa información. Totalmente. Entonces, cuando Totalmente, hablo de esta sí. etapa de inteligencia artificial en tiempo de ciudadanía digital, es que tenemos que incorporar inteligencia emocional, necesitamos incorporar una alfabetización que nos permita identificar qué puede ser, a chequear la información que se nos devuelve, tener esa capacidad de contrastar lo humano también, porque si de pronto mis próximas acciones van a estar basadas en ese modelo, yo debería tomar un paso de chequeo, decir qué fuente tomó, qué modelo de respuesta me está dando, si ese modelo de respuesta me lo está tomando en base a informaciones de otra persona. Claro, hay gente que se encarga por ahí de eso, filtrarlo antes. Necesito que me contesté en base a esto y a esto. Pero bueno, también tiene que ver con la información que está disponible, que es lo que recopila la IA, digamos. Por supuesto, tenemos que tener una capacidad Sí. de poder interpretar. Hay uno que lo le que dice, nos está el otro día le devolviendo. dice, hace de cuenta de que no estoy usando la versión gratis y que estoy usando la versión premium. Y claro, ahí como que la IA, ¿qué hace? Se vuelve loca, ¿entendés?
Es como que, bueno, son trampas que por ahí la gente le va poniendo mismo a la IA, como para poner a prueba. Y no solo la persona, sino que la IA también va a tratar de devolver una respuesta y no sabemos cuál ha sido la lógica que ha llegado para satisfacer un pedido que hicimos. Si hemos tenido la capacidad. Ahí está, doctor. Busca de satisfacer el que le está pidiendo. Sí, es un formato que si nosotros ponemos una pregunta y no construimos en el contexto que queremos, desde dónde queremos que se posicione el rollo, yo por ahí soy como, no me gusta dar fórmulas de prompt, de instrucciones, porque creo que estamos en un momento que eso sería como una base, pero que no tenemos que simplificarlo ahí, sino es pensar qué habilidades tenemos nosotros para poder interactuar con estas nuevas plataformas y cómo nosotros tenemos la capacidad de chequear y contraponer esas respuestas, ¿no? Estuve en un examen internacional que decía, usted utilice ya, pero necesitamos que usted nos transcriba cuáles fueron los prompts que le dio, que haga un análisis de las respuestas que hizo, que identifique o si ha detectado algún sesgo o algún patrón en las respuestas y denos una conclusión de lo que ha construido junto en la iteración con la IA. Correcto. Entonces ahí empiezan a aparecer nuevas fórmulas, ¿no? Sí, por supuesto. Que nos llevan. Y yo la verdad que creo que es una gran herramienta, pero nosotros tenemos que prepararnos. Creo que es la primera vez que la humanidad en global, ya no hablar solo de alfabetización digital, sino de alfabetización múltiple, donde se da en todos los extremos de la vida. Antes hablábamos de alfabetización en niños, niñas, adolescentes, aprender a leer, a interpretar un texto, a tener la capacidad de poder interactuar con consigna. Hoy ya nos lleva a interactuar con herramientas, a interactuar con información que está construida y saber de que nada es inocente y neutral en este nuevo territorio. Entonces ahí es donde las destrezas nuestras tienen que estar, digamos, muy bien desarrolladas. Bien, doctor, bueno, ya que estamos con el doctor José Farhat, vos sos especialista en ciberseguridad y yo la verdad que quedé medio conmovido con el tema de Santa Fe, el chico este que entró con la escopeta y, o sea, uno lo ve en otros países y dice, bueno, pero este entró aquí, ¿no? Y un caso de se habla de bullying anterior o preliminar a eso, pero el pibe mandaba mensajes a través de las redes, ¿no? Con su, digamos, mandaba como que lo iba a matar a todos. Y esos son casos evitables o directamente hay que dejar que todo siga, fluya y aparezca con la escopeta. Bueno, si hablamos hay un hecho particular que el que vos decís, que a todos los argentinos nos tomó por sorpresa y creo que al igual que vos nos impactó mucho y nos sigue impactando, porque creo que no es algo del momento, sino que queda dando vuelta en cómo evitar. Yo creo que siempre la mirada como sociedad, yo a veces digo que si hacemos o focalizamos, si alguien tiene responsabilidad, nos quedamos cortos en temas que son muy grandes. Estos temas... Compete a todos. Sí, yo creo que los temas que tienen que ver con la violencia en la convivencia, por eso es que hablo de cultura ciudadana, pues tiene que ser un hecho de que le tiene que interesar al Estado, le tiene que interesar a la familia, le tiene que interesar a la comunidad. Hay un modelo preventivo de las violencias que se utiliza, que es un modelo ecológico donde se ve la persona humana en qué es lo que le está sucediendo, cuál es su entorno más próximo, que es la familia, qué pasa a nivel comunitario. Ahí aparece la escuela, aparece el barrio, aparece el club. Necesitamos ver eso porque a veces los que convivimos y la violencia puede ser algo aprendido, puede ser algo que toleramos y va rompiendo, digamos, límites, se va pasando. Hay cosas que hay que aprender a ver que son invisibles. El ciberbullying, a diferencia de la versión del bullying que se da en el aula, que hay un factor predominante en el bullying es un lugar físico, es personas que se encuentran en modo presencial y tenemos versiones digitales que pueden amplificar como el ciberbullying. Hay que aprender a ver quiénes participan.
todo esto son nuevas capacidades que tenemos que tener. Justamente ahora a fin de mes he sido invitado por el Ministerio de Educación con el equipo de SAS y GPI, voy a dar una conferencia, una capacitación sobre violencia digital y vamos a conversar todos estos temas, de poder mirar más allá de lo que acontece en el aula, poder mirar más allá de lo que acontece en un club. Esto a veces cuando nosotros trabajamos con clubes de barrio, con clubes deportivos, hablamos de esto, de aprender a ver más allá, porque esto que voy a decir, qué publicaciones hacemos, son muy importantes porque es parte de la realidad. Como cuando empezábamos a conversar, yo te decía, la parte física y digital son parte de una misma realidad. Entonces tenemos que ver ese componente. Si bien pareciera que hay cosas que pasan en un entorno digital y no tendrían relación, bueno, hay que empezar a prestarle atención de que hoy ya empieza a tomar como un hilo conductor, ¿no? Bien, bien, bien. Eso es lo que yo había escuchado, que es como lo difícil del ciberbullying, es que sigue en la casa. O sea, no se termina en las paredes del colegio o de la escuela. Bueno, creo que das en el punto clave, por eso que decía las diferencias. Claro. En el bullying, como decíamos, tenemos patrones físicos aquí, ahora, temporales. Cuando vamos a lo digital, en lo digital pareciera el tiempo es relativo, es decir, ese acoso se vuelve cada vez más incesante porque no hay una descarga, entonces hay un acecho de 24/7. Después lo que se llama la deslocalización, es decir, y el anonimato. El ciberbullying permite que alguien configure una estrategia. En un primer momento parece anónima, pero cuando aparece la justicia, se empieza a investigar, empezamos a saber de qué plataforma, quién fue, de dónde viene la agresión. Y hay fenómenos que también la sociedad tiene que conocer, que ya la justicia empieza a investigar esto. Es decir, nosotros, esto del bullying y ciberbullying, ya la justicia empezó a investigar. Hay casos en Mendoza que se investigaron casos, están en Córdoba esperándose compañeros que han utilizado inteligencia artificial para con una compañera exponerla, humillarla y poner una situación de violencia digital hacia la mujer, muy importante. Entonces, todos estos fenómenos no es que no tienen responsabilidad, si bien llevan un poco más de tiempo por la investigación, pero ya la justicia está tomando carta en el asunto. Entonces, en esto hay que adquirir nuevas habilidades. Así como hablábamos en el primer momento de adaptarnos para el siglo XXI, bueno, frente a estas vulneraciones y en la violencia digital, también hay que adquirir nuevas herramientas para prevenirla. Claro, uno dice cómo cambian los tiempos. Antes se agarraban a mano y listo. Claro, pero fíjate Terminaba ahí. Lo que te dice que hay bullying, Claro. está presencial, Permanente. pero el bullying digital es... Bueno, y algo que hay que hablar en esto que tiene que ocupar una centralidad es la cultura de la paz y la cultura de la convivencia ciudadana. Tenemos que saber, tenemos que llegar a acuerdos, a convivir, tenemos que saber cómo construir esa convivencia en el espacio público, en una plaza, en un aula y en lo digital también. Si bien a veces decimos faltan leyes, queremos más leyes para que regulen esto, y también hay una parte humana que si nosotros decimos esto toleramos, esto no, estos son las cosas que comparto, las que no, muchas veces en el ciberbullying se potencia porque hay un público expectante o espectador que amplifica ese daño porque lo comparte, porque le causa gracia, y lo que hay que redefinir es que decir esto es violencia, esto es hostigamiento de forma reiterada, que ha elegido una víctima, que no hay un balance, aunque digamos que tanto el bullying o el ciberbullying se da entre pares, entre menores, hay una asimetría de poder. Hay alguien que agrede, que decide atacar, que está en una mejor posición que la víctima, y la víctima no logra posicionarse en una situación de defensa o de por lo menos canalizar un canal donde pueda activar mecanismos. Entonces, en esto tenemos que interpretar esa complejidad en la conversación. Tiene que desandarse en equipos preparados, en desandarse en acuerdos de que no toleramos como comunidad, porque aunque tengamos la norma, tengamos los protocolos, tengamos los equipos de intervención, si nosotros seguimos tolerando que esto acontezca, bueno. Doctor, ¿cómo hace una mamá o un papá que está viviendo eso con su hijo? Bueno, ¿Qué tiene que hacer? Lo primero es contener, acompañar. Un niño víctima de violencia de esta naturaleza o una niña, primero hay que acompañarlo. Primero hay que saber de que tenemos una esfera de salud mental, hay una esfera también en esa asimetría de poder donde está siendo discriminado, neutralizado o algún hecho de violencia que puede haber pasado de la pantalla a lo físico, de lo físico a la pantalla.
tenemos que acompañar rápidamente, tenemos que activar al mundo adulto, es decir, los equipos técnicos, poner en aviso a las autoridades de los establecimientos, y en esto yo digo, no solo quedarnos en el establecimiento escolar, sino si se da en una academia de danza, si se da en un club de deporte, si se da en una parroquia, porque este fenómeno, lo que parecía áulico en un primer momento, puede estar esparcido en diferentes instituciones. Entonces ahí tenemos que tener esa capacidad del mundo adulto también de acompañar. Y hay cuestiones que tenemos que tener habilidad, hay cosas que podemos negociar, hay cosas que podemos mediar, y hay cosas que tal vez momentos donde han intervenido y ha confluido un hecho de esta naturaleza, la mediación ni en esa escalada, ya estamos en otro momento, lo que hay que hacer es preservar y acompañar a la víctima, es poder ver que el victimario no esté en una situación en que pueda seguir generándole daño a la víctima, y también acompañarlo. Bueno, son todos procesos, y también intervenir con los testigos y los espectadores, porque si esto se da entre compañeros, es que los compañeros sepan que ellos como testigos amplifican esa violencia, y tampoco para que haya una escalada de ponerse a un lado del otro y buscando que haya una confrontación. Entonces ahí hay que trabajar mucho también con quienes están viendo la escena, ya sea digital o física, ¿no? Qué importante que es la contención familiar en ese caso, digo yo porque los chicos se encierran también en su mundo y no hablan así nomás, y es importante poder charlarlo, ¿no? Es lo que te decía, el punto de partida, ¿cuál es? Si hicieron algo mal y nosotros arrancamos por ahí, tal vez no sepamos y lleguemos más tarde. El hecho de estar disponible, que somos adultos de confianza, que pueden hablar y contar con nosotros para poder desandar esas conversaciones que son difíciles. Yo al arranque del programa te decía, bueno, los comunicadores seguramente no estarán mirando, que yo digo que toda persona humana en el siglo XXI tiene que aprender a ser un mejor comunicador, para comunicar nuestra idea en la profesión, para comunicar nuestra idea en tiempos de vulnerabilidad, para vincularnos con otras personas. La comunicación iba a ser más central que nunca, y el poder hablar con niños, niñas, adolescentes también lleva una capacidad de poder conectar. Cosas que no han pasado en tiempos de mucha digitalización, parecería que estamos más comunicados, pero ahí se da una paradoja. Tal vez tenemos las herramientas, pero no estamos comunicados con las personas cercanas, adultos que no saben el lenguaje, las tendencias, qué está pasando en el mundo de los chicos en lo digital o también en lo presencial, porque hay también formas en que interactúan, y bueno, esto de tomar el interés de acompañar. Y cuando hay una de estas vulneraciones, no solo la familia que tiene que interactuar, tiene que como corresponsable o como acompañante, sino también hay que buscar ayuda profesional para abordar situaciones. Por ejemplo, una sugerencia o que también siempre hacemos es que si hay un hecho de exposición de niños, niñas, adolescentes en el mundo digital, donde han sido humillados, han sido puestos en una situación de mucha vulnerabilidad en lo digital, el tiempo corre como más rápido. Entonces hay que actuar más rápido. Bien. ¿En qué sentido, disculpa? Caso, una compañera que ha sido a través de inteligencia artificial expuesta como un desnudo, que si bien no es su desnudo, pero han utilizado su rostro y la han expuesto. Bueno, inmediatamente saber de que esa viralización necesita un acompañamiento inmediato. Claro, activar más rápido Bien. Muy bien, doctor José Farhat, te voy a dejar una pregunta y hacemos un pequeño cortecito de 1 minuto, tomamos un vaso de agua. Viene la famosa estafa digital, le podemos preguntar al doctor, ¿qué te parece? ¿Qué se hace en caso de que haya una víctima de estafa digital? ¿Sí? ¿Qué hacer? ¿Dónde acudir? Queda ahí pendiente, de respuesta. Para los que nos siguen, estamos en On TV en vivo y pueden mandar un mensajito al 381-419-6160. ¿Viste? Y también pueden hacer preguntas. Estamos con nuestro programa Mentes Productivas, estamos con el doctor José Farhat y gracias a las empresas que nos apoyan, a Joyería Marcelo Chaván,
a Daniel Galeano Service y a Fundación Miguel Sciuffi. Y gracias, doctor, por estar con nosotros. Y Pablo Paz hizo la pregunta, la reiteramos, Daniel, por favor. Sí. Gracias. ¿Cómo podemos tener control de los dispositivos o los equipos que manejan nuestros hijos sin que ellos se sientan invadidos, espiados por nosotros los padres? Una muy buena pregunta. Agradecerle que la haya traído a la mesa. Particularmente en estos temas me gusta decir lo siguiente. Si nosotros pensamos en función de aplicaciones para el control parental, estamos viendo parcializado el momento en el cual estamos. Tenemos que pensar en un momento de construir un ecosistema de cuidado a niños, niñas, adolescentes en tiempo de tecnología. ¿Y eso qué lleva? A tener un entendimiento que nosotros también tenemos que pensar cómo nosotros nos vinculamos y somos ejemplos de esos niños, niñas y adolescentes. Que necesitamos aprender de qué significa hoy que un niño tenga un dispositivo tan potente como es el celular, que todavía le seguimos llamando así, y es un objeto tecnológico más potente que un celular. Digo esto porque ese dispositivo tecnológico híbrido forma la subjetividad, moldea conducta y le permite estar en contacto con personas, con un contenido apropiado e inapropiado y con inteligencia artificial que no sabemos a quién responde el modelo. Entonces, dicho esto, es importante tener liderazgo, mirar en qué edad están los chicos, porque no va a ser la misma respuesta para niños, para infantes, para niños pequeños, para adolescentes. Tenemos que diseñar en qué momento y cómo va a ser la entrega de dispositivos. No puede ser una cuestión de que solo nos sirva como un chupete digital que entregamos para entretenerlos, que entregamos sin prestar atención, porque el escroleo infinito que tiene el dispositivo e influye en la ansiedad, influye en el carácter, influye en la construcción de la personalidad de ese niño y adolescente. ¿Qué contenidos ve? Ponerle una plataforma de videos y que chequeemos qué contenido están viendo, va construyendo ya a ese niño. Después, pongamos este ejemplo, si ese niño de 4 años que ha pasado desde los 2 o 3 utilizando tecnología 2 horas por día, y bueno, veamos la cantidad de horas que no hemos estado controlando dónde estuvo, qué estuvo haciendo, con qué contenido se estuvo formando, ¿no? Y esto de la construcción de la subjetividad es algo importante a tener presente, porque después nos topamos con cuestiones de decir, ¿dónde aprendió esto? Yo no le enseñé, y eso viene. Después viene esa otra etapa, es decir, existen plataformas digitales, existen aplicaciones que nos permiten tener un control de cuánto tiempo van a utilizar el dispositivo, qué plataforma van a poder ver, con quiénes pueden ponerse en contacto. Plataformas digitales o redes sociales tienen forma de restringir el modo del perfil. Todo eso es fantástico, pero si nosotros no construimos este ecosistema donde nosotros estamos adentro de ese ecosistema, porque los chicos también aprenden de nuestro comportamiento. Si nosotros queremos que usen determinado tiempo y nosotros no tenemos un control, ver ese ejemplo que también damos. Es importantísimo tener marcos de referencia mínimos cuando están el mundo adulto entregando un dispositivo, de lo que significa que la luz de la pantalla va a afectar la vista del chico, lo táctil va a afectar sus dedos de pequeña edad, que el contenido lo va a modelar en sus conductas. Entonces, este entendimiento es el primer paso. ¿Por qué le hago difícil a la respuesta? Es para que salgamos de esto de decir, nómbreme una aplicación de control parental. Y con eso se resuelve el problema. No se resuelve. Y ahora sí, la segunda, es compartir también el uso de tecnología con niños, niñas y adolescentes. Yo no hablo desde un lugar de que no usemos, sino que nos hagamos otras preguntas, porque venimos de un tiempo donde la tecnología nos llegó a la palma de la mano de forma intuitiva y no nos hemos preparado para el uso. Entonces, en esto hay que prepararnos. Ya no puede ser intuitivo. Y yo acá es donde digo que se complejiza la vida de la persona humana con el uso de la tecnología, pero en buena hora, para plantearnos para qué la uso, cuánto tiempo la uso, es necesario, me aporta algo.
porque la identidad digital es la que vamos proyectando, y nosotros creyendo que tenemos que estar adentro en todo lado y a toda hora, también nos genera una angustia, nos genera un momento de tensión en la construcción de nuestra identidad. Llevémonos al plano de los chicos que necesitan validaciones, que necesitan compartir con alguien. ¿Qué significa eso? Y si nosotros no nos hacemos esa pregunta, viene lo que hablábamos antes. Vamos a saber hacer la lectura de las publicaciones, vamos a saber hacer la lectura de esa forma de comunicarse que tiene una generación y no la podemos identificar, es porque no nos hicimos estas preguntas. No. Yo creo Me hace que... No, perdón, yo creo que en algunas cosas de las que hablan, por ejemplo, mis hijos, yo estoy en Narnia, no entiendo nada. Y bueno, tiene que ver también con el cambio, incluso hasta los videojuegos han ido cambiando a funcionamiento cada vez más rápido, cambios de imagen cada vez más rápido. Claro. Lo hablaba, no sé si lo conoces, a Santiago Bilinkis, un chico que es especialista. Sí, lo conozco, divulgador tecnológico. O sea, no sé si lo conoces personalmente, pero lo habrás visto en las redes. ¿Ah, sí? Sí. Bueno, él dice... Estuvimos juntos 4 años en una fundación a nivel nacional que estaba integrados todos por jóvenes menores de edad. Era la única fundación en Latinoamérica, y ahí lo conocí a Santiago Bilinsky, que hoy es uno de los divulgadores más importantes. Estuvimos en Fundación Iniciativa, si está viendo algunos de los integrantes de Tucumán, que estuvimos juntos esos años trabajando. Teníamos 15 años y hacíamos congresos y seminarios de liderazgo. Y le pedíamos a los colegios que confíen en nosotros para llevar a los chicos. Visitábamos a los colegios e íbamos a realizar estos seminarios. Y bueno, nos ha apasionado, pero cuando uno se da cuenta, teníamos 15 años llevando a otros jóvenes a otra provincia. Estando a cargo. Y hablando, y bueno, y ahí participaba uno de los fundadores de la fundación, fue Santiago. Bueno, él hablaba de que el cambio que impuso este videojuego Fortnite fue ese de que los cambios de imágenes, o sea, antes sí había juegos bélicos, pero la velocidad fue el doble de que llegó este juego, los cambios de imágenes, los cambios de colores, bueno, eso, todo tiene que ver con que se va acelerando la... Bueno, me das pie a un tema que me apasiona, en el cual ahora estoy investigando, diseño persuasivo tecnológico. ¿Qué significa la lógica del algoritmo? ¿Qué significa la economía de la atención? Todos temas que están vinculados. Todo eso buscan para que el chico a propósito quede atrapado, claro. Bueno, por esto es lo que digo. Persona humana en el uso de tecnología que tenga un esquema de protección, y ahí aparece ciudadanía digital. Es una estrategia, no sé si lo van viendo, si lo podemos trasladar al vecino y a la vecina. No nos tenemos que sentir agónicos porque tenemos que aprender un lenguaje nuevo, todo. No, es un desafío. La humanidad creció y evolucionó. Yo creo que nosotros tenemos que hacer un cambio de chip de decir, puedo volver a aprender, y ahí está la habilidad. Tenemos que desbloquear esa nueva habilidad de volver a aprender. Y esa capacidad es la que siempre nos ha mantenido en un modo creativo a la humanidad, nos llevó a que las cosas buenas ocurran. Yo creo que es un momento de construir comunidades que piensen en estos nuevos temas, tanto en el mundo adulto, de los jóvenes, de los más chicos, porque la tecnología está ya esparcida, pero tenemos que animarnos a saber de que la tecnología no es neutral, que hay un diseño, que hay una escritora norteamericana que habla del capitalismo de la vigilancia y desarrolla en su libro de cómo todas las tecnologías hoy buscan captar nuestra atención, monetizarla, y quieren anticiparse a cuál va a ser nuestro comportamiento para ofrecernos cosas y productos y todo. Entonces no es tan inocente. Es decir, ¿por qué yo tengo? La pregunta que me hacía una catedrática española: ¿y para qué quiero estar yo en las redes sociales? Si no hay lógica, bueno, hay que ver por qué nos atrapó y nos llevó ahí. ¿Cuál fue todo el diseño? Esto del sentido de estar presente, de no perdernos nada, de cuáles son las tendencias, de la imagen. Pero mientras todo esto va pasando, tenemos que, cuando vemos los diseños tecnológicos, ahora tenemos que aprender a ver de que hay una intencionalidad, que vienen a buscar y captar nuestra atención, que vienen a buscar también valores económicos que nosotros invirtamos, que no porque hayamos creado un perfil gratuito es gratuito 100%, sino que hay cosas que se van como generando un componente, porque todo cada vez me vende más. Si vemos todas las plataformas y aparece alguien contándonos algo que parece cotidiano, pero nos está vendiendo algo. Miremos todo el desarrollo que hay en las redes,
que parecen que nos están contando una anécdota de vida y es una inmobiliaria por detrás, es la venta de supermercados que quieren volver cotidiano en ese diseño de una historia, pero todo tiene un diseño. Entonces ahí es donde tenemos que tener la habilidad nosotros de no estar atrapados. Famoso PNT, la publicidad no tradicional. Bueno, Llevado al video corto, digamos. lo podemos llevar a todo eso. Sí. Todas esas estrategias de diseño para que nosotros estemos atentos a eso, que prestemos atención, que nosotros también hagamos un movimiento. Yo siempre digo, en lo digital hay algo que va a buscar la interacción con lo digital, es que pensemos algo, y ahí vienen las noticias, el diseño de la información, todo, que sientamos algo, porque también hay algo muy fuerte que mueve al ser humano desde los sentimientos, de la emoción. Esa emoción nos puede disparar y ahí aparece la venta de viaje, aparece la venta de algún producto, de cosas. Después la solidaridad también aparece, nos moviliza y tiene que ver con las emociones, pero tocan algo humano, esto de las causas solidarias que vemos en lo digital, y bueno, aparece después todo lo que es lo comercial, ¿no? Es que es un montón, es un montón. ¿Sabes qué? Me quedan 5 minutos de programa y no puede ser que haya pasado tan rápido. ¿Qué? Vamos por las 2 horas ya. ¿Qué hacemos? ¿Vamos por las 2 horas o no? Carlito ya no está Carlito en la hora anterior. Prometo volver, prometo volver. Escucha, han escuchado todos, ¿no? Tomamos la promesa. Bueno, queremos primero saludar a Pablo Paz, a Facundo Galeano, a Fabio Osores también y a todos los que nos están siguiendo. Tenemos bastantes seguidores ahora, están escuchándote, doctor. Quiero que termines con esto de la estafa digital. ¿Qué se puede hacer en ese caso? Bueno, ahí viene la dimensión de ciberseguridad y de seguridad pensando para anticiparnos, porque muchos de los mecanismos que tienen las estafas tienen que ver con la ingeniería social y con una manipulación que se hace al usuario de la tecnología para que caiga, ¿no? El viejo cuento del tío, pero llevado a otra versión como más sofisticada y en el uso de tecnología. Generalmente hablamos de phishing, de cómo el robo de datos personales para crear cuentas, para ingresar al banco, de obtener el usuario, la contraseña de un banco. Después tenemos estafas digitales, que son la oferta de bienes que aparecen en las redes sociales. Primero que nada, tenemos que saber de que podemos ser víctimas de una estafa digital. Es lo primero. Y eso que nos mantenga alerta. Que estas estafas, esto tiene que ver con lo que hablábamos antes, en ese diseño de cosas. La estafa puede estar diseñada desde el lugar de que nos movilice de una ventaja económica, es decir, nos ofrecen un auto que nunca va a valer un precio que nos están ofreciendo, pero nos dicen que por la próxima hora hay un vehículo que se ofrece en una plataforma y tenemos que hacer una transferencia para no perder el auto. Pero si un auto que cuesta $20,000 me lo ofrecen a $7,000, $8,000, hay algo raro. Entonces tenemos que volver a activar esa capacidad y saber que los ciberdelitos existen, saber de que podemos ser víctimas. Después hay diferentes modalidades. A mí a veces me dicen, doctor, me han hackeado el teléfono. Y yo le pregunto, ¿pero qué ha pasado? Me dicen, he perdido el uso del WhatsApp. Entonces no te hackearon el teléfono. Lo que te hackearon es a vos. Porque a vos en ese eslabón más chiquito entregaste el número de verificación y tu código de verificación de WhatsApp. Entonces perdiste porque no sabías que existían 6 números que permiten que vos puedas habilitar esa línea de celular, emparentarla con tu perfil, y esos 6 números te permiten habilitar en otro dispositivo. Y has dado esos 6 números a alguien, digamos. Les diste esos 6 números a alguien porque te llamó y te dijo, le acabamos de mandar un número y con eso usted accede a un concurso, accede a una vacuna, accede a un préstamo, accede a algo. Necesitamos esos 6 números para poder continuar con el trámite. Ahí te extrae los datos. No te los extraen, vos los terminás dando. Por eso digo, hay como, tal vez de estafas digitales. Y después te llega el mail que dice, usted debe, vos tocás para pagar y ahí... Bueno, que eso son otras estrategias, ¿no? Phishing. Que son, sí, pero todas están construidas, que si vos ves, eso siempre digo, veamos un caso, que te llegue y te dice, nos comunicamos con usted del Banco Central de la República Argentina. Hemos detectado un movimiento inusual en sus cuentas. Claro. Pero para resolverlo, inmediatamente presione el botón que está aquí abajo. Claro.
Miren cómo la han construido, ese relato, nos motivan, nos ponen un peligro, nos ponen una situación de que podemos resolverlo también, que tenemos que ir hacia ese lugar. ¿Cómo nos llevó ese relato? Nos nombran una entidad que nos da confianza, el Banco Central de la República Argentina, pero el Banco Central de la República Argentina no opera con clientes físicos como nosotros. Entonces, esto para tener ese entendimiento. Aparte, Y ya va que me van a escribir a mí del Banco Central. remitente es jflor2@gmail y no tiene una cuenta oficial, nada. Entonces, tenemos que aprender a ver más allá del contacto inmediato. Y por eso digo que necesitamos nuevas habilidades. Y esas nuevas habilidades y competencias del siglo XXI, José Farjal le llama la estrategia de ciudadanía digital. Bueno, hablando perdón. de esto, doctor, discúlpame. Sí. Un segundo, ¿decís, Daniel? ¿Vos estabas por preguntar algo? El tema de... Había una mujer que me comentaba de que le escribían por chat, por el Face, o sea, una persona, y habían hecho una amistad, y que le pedía por favor que le llame al número, que se comuniquen por WhatsApp, un número más 44, no sé, era de Europa, no sé de dónde era el número ese. O sea, había una intencionalidad que sí o sí sigan la comunicación por WhatsApp. Hay alguna... Después entramos a ver por YouTube, decían que si llamaban a ese número, que era una estafa, que podían sacar cosas con el solo hecho de llamar a ese número. ¿Eso es factible? Bueno, sí. A ver, estás tocando uno de los temas que recién hablábamos de manipulación. Es una de las formas de manipulación que están vinculadas también a estafa digital o después para el robo de datos. Hablábamos del diseño de necesidad, soledad, también Sí. el enamoramiento. Exactamente. Y en niños, niñas y adolescentes puede ser por ciberdelitos como el grooming o la trata de personas que tengan componente sexual. Pero en este caso en particular, por eso hay estrategias de manipulación a través del enamoramiento, generar vínculos con las personas, por la soledad o por Sí. un contacto. Esto de pasar a veces a realizar una operación comercial o un diálogo, salir de las plataformas. A veces eso también hacen los ciberdelincuentes para llevarlos a otros caminos donde ellos pueden operar con menos riesgo. Existen mecanismos, que habría que ver cuáles en particular, de que sí, llamando y siguiendo algunas instrucciones en la conversación con WhatsApp, puede haber una forma de robar algún dato nuestro. Pero a veces es un link el que apretamos, no es llamar, sino dice, llamame, pero toca este link, nos puede descargar un malware, que es un software malicioso que opere desde nuestra máquina. Existen sistemas de denegación de servicios como los ransomware, donde nosotros hemos descargado un software, después nos bloquea la posibilidad de utilizar nuestros dispositivos y nos pueden pedir un rescate. Existen expertos en telecomunicaciones que ya no son expertos de hacker, de uso de tecnología, sino expertos en comunicación, en todo lo que tenga que ver con telefonía. Entonces, hay un mundo experto. Claro, hay mucha gente que está trabajando en cosas que nosotros quizás ni las conocemos y estamos totalmente inexpertos en eso. Y Bueno, por eso es que yo les planteaba al principio, tenemos ese comunicador, tenemos que aprender de autocuidado en materia de seguridad. No tenemos que, donde tenemos que descomprimir la conversación es creer que estamos estudiando para rendir un examen. No, estamos estudiando para vivir significativamente un tiempo que es el siglo XXI. Queremos disfrutar todo, lo podemos hacer de la forma que queramos, pero si queremos decidir aprender de todo este tiempo donde la tecnología aparece, saber que estar 8 horas frente a una pantalla de un niño, qué le pasa en su vista, que también va a tener un aprendizaje, que la puede usar, que tiene habilidades, que en sus manos, si nosotros lo utilizamos. Yo pongo todos estos elementos para que no solo veamos que decir soy un portador de tecnología, sino que tenemos que tomar decisiones frente a esto. ¿Qué momento descanso? ¿Qué momento acredito? ¿Qué momento tengo? También UNICEF, hace poco yo le comentaba a una periodista de un diario de acá, le decía, mira, hay investigaciones que dicen que hasta los 6 años no aporta nada nuevo la tecnología que no puede estar en el mundo físico, aprendizaje. Entonces, si tomamos la decisión de entregarle tecnología a un niño de 2 años,
¿Por qué lo hacen? Eso justo era lo que te iba a preguntar, teniendo en cuenta de que somos personas que también somos digitales. Supongamos que a partir de los 6 años yo quiero introducir al niño en la tecnología y con cuidado. Y ¿qué tan bien y qué tan mal lo vea eso vos? ¿O qué tan mal ves que un chico, por ejemplo, de 6, 7 años no sepa manejar nada? También en un mundo tecnológico como el de hoy, no sepa manejar una tablet, un teléfono. ¿Cuánto atrás se queda ese niño con respecto de los demás niños que al lado de él están usando tecnología? Bueno, me hiciste acordar una vez que hablaba con un jugador, una leyenda del rugby tucumano, con el Cheto Santamarina, y hablábamos de deporte, cómo le enseñamos a un chico a jugar al rugby. Y decía, bueno, hay países en donde primero le enseñan a correr. Entonces es como que todos queremos, ¿no? Ya el niño que sepa usar el celular a los 6 años, tenga un perfil de redes sociales. Y empieza a pasar que en el mundo aparece Australia y dice, vamos a prohibir, y ya prohibió. Australia fue el primer país del mundo que dijo, los menores de 16 años no pueden tener redes sociales en Australia. No, exceptuando las redes sociales. No, te voy poniendo bien, como caso, ¿no? Y antes era la discusión, por eso es una locura, Claro, ¿sí? El sí. entorno natural de los chicos. Entonces, mi respuesta a tu pregunta es, sí le podemos enseñar, pero ¿qué le podemos enseñar antes de darle un dispositivo? Claro, ¿qué otras cosas le La pueden inteligencia enseñar? emocional a poder reaccionar frente a una publicación. La capacidad de identificar si hay una noticia falsa o verdadera, cómo lo hace, cómo chequea. Ese contenido me produce una emoción, quién es la fuente. Es decir, hay otras cosas que podemos preparar. Y ahí entra la estrategia de ciudadanía digital. ¿Qué capacidad de la dimensión axiológica y ética normativa? Es decir, ¿cómo yo me voy a comportar dentro de esto cuando yo estoy utilizando la tecnología? Lo puedo enseñar antes de entregar un dispositivo. Pero Entonces, de ahí voy a lo que sí, va. es que Y después yo te muestro la tabla. Bueno, yo te puedo enseñar las funciones y te puedo dar el dispositivo y enseñarte guiado, pero yo hago la pregunta, estos dispositivos, smartphone, ¿son los ideales para enseñar eso o son otros? Entonces yo empiezo a cuestionar esto, porque ha sido tan rápido que a mí me dicen, bueno, pero entregarle el celular a tu hijo porque todo lo hace. claro, porque Si Bueno, no, queda digo, afuera. Si no, queda afuera. Claro. Y no sabe usar. No, sí puede llegar a saber usar. Pero ¿qué otra habilidad le di? Le di claro, la yo he habilidad aprendido de grande, él también va a aprender. Y por supuesto. Claro. Por supuesto. Por eso digo, tenemos la plasticidad, la capacidad de adquirir conocimiento, Sí. pero también ese niño que puede ir aprendiendo, tal vez haga un mejor uso de lo que puedo hacerlo yo del dispositivo. Es decir, las instituciones educativas tienen el desafío. ¿Qué tienen que enseñar? El consentimiento. La ley, el Reglamento General de Protección de Datos Personales de Europa dice que menores de 14 años no puede estar dentro de plataformas que automaticen la información de ese menor. Por eso todas las plataformas son mayores de 13 años. Entonces, todas estas cosas las tenemos que saber. Yo doy mi consentimiento para que la información y la interacción que yo haga se va a utilizar. Tengo que saber que ese consentimiento es valioso. Y a mí no me lo han enseñado. A mí me han dicho, poné a aceptar, porque así pueda usar. Es gratis. Pueda estar. Es gratis. Bueno, son las cosas que tenemos que aprender a cuestionarnos, porque en un tiempo donde ya nos discutimos quién sabe más, bueno, tenemos que discutir hacia dónde va. Wow. 1603. Tengo una última pregunta. ¿Se la puede hacer o no al doctor? Equipo, ¿sí? Nos pregunta Fabio Sores, nos saluda a todos y le pregunta al doctor: ¿es seguro compartir Wi-Fi con clientes o vecinos? ¿Y las redes públicas en Tucumán pueden ser peligrosas y permitir hackeos? Gracias. Bueno, qué pregunta, sumamente importante. ¿Qué te parece? Bueno, hay casos en los cuales se ha planteado que el domicilio que nosotros tenemos, por ejemplo, tiene una protección constitucional. Necesita una orden judicial para allanarnos. En este caso, nosotros, nuestro Wi-Fi, nuestra dirección IP, donde estamos, en nuestro domicilio digital. Claro. Sí. Entonces, si nosotros lo compartimos, ¿no? Estamos abriendo las puertas de nuestra casa. Y dice la jurisprudencia europea que en el caso que nosotros no hayamos tomado ninguna medida de seguridad con respecto al IP, es que nosotros hemos tomado la decisión de que la puerta esté abierta. Wow.
en una investigación judicial, que fueron los casos de las falsas llamadas que tuvimos de amenaza de bomba, todo, la justicia hizo análisis de dónde salió el correo electrónico y fue y allanó ese domicilio, porque ahí fue. Entonces, es decir, si hay algo que pase y ese IP es nuestro, va a estar relacionado con nuestra vida. Entonces, nosotros tenemos que aprender. Por eso digo, estos los nuevos aprendizajes, es saber que ese Wi-Fi de la casa es como el domicilio del hogar que tenemos y tiene que ser privado. No lo podemos compartir. Bien. Bueno. Piénsenlo, les guste o no. Nos puede salir más barato, pero a veces las cosas baratas salen caras. Lo barato sale caro. Lo barato sale caro. Puede salir caro. Me quedo con una cosita, doctor, que quiero resaltarla. Lo importante que dijo hace rato de que los chicos buscan que se le... nos dijo que se lo acepten, que... Sí, que buscan para poder interactuar, en ser aceptado, la construcción de su identidad busca validación externa. Esa parte. Y lo dijo también que nosotros tenemos que ser ejemplo. ¿Y cuántas veces nosotros mandamos un mensaje y buscamos la validación de esos mensajes? Esperamos la validación, que contesten, que... Y ahí estamos. También los adultos también. Por eso, sí, nosotros también, los adultos, por eso, sí. qué tanto ejemplo, qué importante el ejemplo, ¿no? En eso, y los chicos mediante a esa validación, cómo pierden cosas por esa validación, esperando esa validación, buscando esa validación, y bueno, lo importante es que el ser ejemplo, ¿no? Nosotros como papás. Sí, me dejan. Bueno, prometo que vuelvo porque sí. No sé si estamos con tiempo para seguir. No, estamos pasados, aparte que estamos pasados, creo. Bueno, yo tengo incontinencia verbal, ¿no? También pido disculpas. No, yo también. Pasa que bueno, nosotros hoy no sé por qué me han dejado seguir, no bueno, tengo idea. Pasa que les cuento algo que desde la función. También en esto de poder divulgar, yo creo que ustedes como medio permiten un lugar donde a veces la política pública explicada de esta forma llega al hogar, a un lugar que nosotros a veces no llegamos. Entonces que estas conversaciones convierten en un contenido pedagógico. Por eso que a veces me dice, doctor, usted lo explica y lo desanda y todo, es realmente porque para provocar esa aceleración en escenarios donde es difícil llegar. Nosotros llegamos a la escuela, llegamos al club, podemos llegar a una charla, pero a veces no podemos llegar a todos los hogares. Entonces esta posibilidad, por eso es que le agradecemos, y estas estrategias de estas conversaciones se vuelve un contenido muy valioso, y por eso recibimos un premio del BID que fue entregado en Washington, justamente porque hemos tomado esta capacidad de amplificar con los medios de comunicación, ¿no? ¿No ha sido un debate, doctor, entonces? No, a mí no me inviten a debatir ya. No, para nada. Bueno, hemos transcurrido otro programa de Mentes Productivas. Agradecerle al doctor José Farhat. Solamente una cosita que quería compartirla con vos. Dice el pensamiento del sabio Salomón, porque el Señor da la sabiduría, conocimiento e inteligencia brotan de sus labios. Tenemos un poquito de Dios metido en nosotros, y creo que Dios te ha dado la sabiduría, doctor, para poder afrontar estos tiempos, y saber usar esa sabiduría para el bien de la sociedad. Te agradecemos mucho. Muchas gracias por tus palabras, y estamos en tiempo donde saludamos también a la comunidad que va a celebrar las Pascuas esta semana, y bueno, que sea un buen tránsito, ¿no? Así es. Bien, aprovechamos entonces para desearle felices Pascuas a todos aquellos que nos siguen. Gracias, Daniel, gracias, Esteban. Gracias, Miguel. Gracias, doctor. Muchísimas gracias por ¿Puedo decir unas últimas palabras? Perdón, que no me quiero olvidar de que mañana es 2 de abril, así que sí, recordemos, por favor, a los caídos. A los caídos en las Malvinas, sí.